Muy buenos días, amigos. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo está mi comunidad de experiencia de la vida? Un saludo para todos ustedes, como también para el público en general. Seguimos avanzando, seguimos creciendo poco a poco y necesitamos todavía el apoyo de ustedes en el sentido que se suscriban al canal. Apóyennos de esa manera para que nosotros podamos seguir creciendo. El día de hoy les traigo la historia de una película que es muy tradicional, no solamente en el mundo del cine, sino también en el mundo de la lectura, ¿no? Muy interesante, muy antigua. Estamos hablando de La Bella y la Bestia. Así que el día de hoy les traigo la historia completa sobre esta película. Espero que sea del agrado de todos ustedes. Quiero dejarles, como siempre, antes de despedirme, una pequeña reflexión. Que dice así: la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Elige el lado feliz de la vida. La felicidad en la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y algo que esperar. Ok, amigos, después de haber escuchado estas tres pequeñas reflexiones, los dejo, me despido. Su amigo Manuel Alejandro. Cuídense bastante y nos vemos en el siguiente video. La Bella y la Bestia, La Belle et la Bête en francés, es un cuento de hadas tradicional francés con múltiples variantes. Su origen podría rastrearse a una historia de Apuleyo, incluida en su libro El asno de oro, también conocido como Las Metamorfosis, titulada Cupido y Psique. La primera versión publicada fue escrita por la francesa Gabrielle Suzanne Barbot de Villeneuve en 1740. Sin embargo, algunas fuentes atribuyen a Gianfrancesco Straparola la recreación de la historia original en 1550. La versión más conocida es una revisión muy abreviada de la obra original de Villeneuve, realizada por Jean-Marie Le Prince de Beaumont en 1756. Esta versión fue traducida al inglés en 1757. Existen numerosas variantes de la historia en toda Europa, pero la versión de Beaumont es la más famosa y ha servido como base para casi todas las adaptaciones posteriores. Trama. Versión de Beaumont. Un rico mercader viudo tenía 3 hijas. Las 2 mayores eran presuntuosas y vanidosas, mientras que la menor, llamada Bella por su belleza, era humilde y bondadosa. Todas tenían pretendientes, pero mientras las mayores rechazaban a todos despectivamente, Bella los recibía con cortesía antes de rechazarlos. La familia sufrió un golpe de mala fortuna y perdió todas sus riquezas. Los pretendientes desaparecieron, salvo los de Bella, quien continuó rechazándolos. Un día, llegó la noticia de que uno de los barcos del mercader había llegado al puerto con mercancías. Las hijas mayores pidieron joyas y vestidos, mientras que Bella pidió solo una rosa. De camino a casa, el mercader se perdió en el bosque y encontró refugio en un castillo. Allí comió y descansó,
pero al tomar una rosa del jardín, fue sorprendido por una horrenda bestia. La bestia le permitió regresar a casa con la condición de que una de sus hijas tomara su lugar. Bella, tras conocer la situación, se ofreció a ocupar el lugar de su padre, quien regresó al hogar. En el castillo, la bestia trató a Bella con bondad y cada noche le pedía matrimonio, pero ella solo le ofrecía su amistad. Después de varios meses, Bella vio en un espejo mágico que su padre estaba enfermo. Rogó a la bestia permiso para verlo una última vez, y él accedió, con la condición de que regresara en 8 días. Bella prometió volver, pero sus hermanas mayores la engañaron para que se quedara más tiempo. Al darse cuenta de su error, Bella regresó al castillo y encontró a la bestia agonizando en un prado. Entre lágrimas, le confesó su amor y aceptó casarse con él. Al escuchar estas palabras, la bestia se transformó en un apuesto príncipe. La maldición de una bruja, que lo había condenado a esa forma hasta que alguien lo amara por lo que era, se rompió. Bella y el príncipe se casaron y vivieron felices en el castillo junto a su padre. Las hermanas mayores, en cambio, fueron transformadas en estatuas de piedra conscientes, condenadas a presenciar la felicidad de Bella. La versión original de Villeneuve es mucho más extensa que la de Beaumont. Se compone de 3 capítulos y abarca casi 200 páginas, donde Villeneuve detalla muchos aspectos que Beaumont omite. En el capítulo primero, el más largo, se presenta el antecedente de la versión de Beaumont. Existen diferencias notables, como el número de hermanos de Bella y la descripción de la bestia. Mientras que en la versión de Beaumont se describe como un monstruo tan horrible como para desmayarse, en la de Villeneuve es un horrible animal, con gesto furioso y una especie de trompa parecida a la de un elefante. En los capítulos 2 y 3 se desarrollan los trasfondos familiares de Bella y del príncipe. En el capítulo segundo, el príncipe relata que perdió a su padre siendo muy joven y que su madre, ocupada en guerras para proteger su reino, lo dejó al cuidado de una hada malvada. Cuando el príncipe alcanza la madurez, el hada intenta seducirlo, pero al rechazarla, ésta lo convierte en una bestia tan estúpida como horrible. En el capítulo tercero se descubre que Bella es la hija del rey de las Islas Felices y de una hada bondadosa que, disfrazada de humana, se casó con el rey. Una hada malvada, que anteriormente intentó casarse con el rey, planea matar a Bella por su parecido con su madre. Sin embargo, su tía hada interviene y consigue ocultarla, haciéndola pasar por una de las hijas de un comerciante rico. Los 2 últimos capítulos se centran en las guerras entre hadas y reyes, así como en la historia de las familias de Bella y del príncipe. Además, Villeneuve presenta un castillo más oscuro y mágico que en versiones posteriores. Beaumont eliminó este trasfondo familiar y trágico, alejándose de la intención crítica de Villeneuve sobre la sociedad de su época, en la que las mujeres eran forzadas a matrimonios de conveniencia. Simplificó la historia, reduciéndola a los arquetipos tradicionales de los cuentos de hadas. Orígenes. La historia de la Bella y la Bestia ha circulado durante siglos en Europa, tanto de forma oral como escrita, y en tiempos recientes ha sido adaptada al cine. Expertos han señalado similitudes con relatos de la Grecia antigua, como Cupido y Psique, Edipo o el asno de oro de Apuleyo, del siglo II. Una primera versión escrita se atribuye a Gianfrancesco Straparola, quien la incluyó en su libro Le Piacevoli Noti en 1550. Otra versión temprana francesa presentaba al padre como un rey y a la bestia como una serpiente. Escritores como Madame de Aulnoy, con su cuento Le Mouton, la oveja, o Giambattista Basile, en Pentamerón, también crearon variaciones de esta historia. La primera versión que desarrolla el cuento tal como se conoce hoy fue publicada en 1740 por Gabriel Suzanne Barbot de Villeneuve en la Jeune Américaine, et les Contes Marins, una colección de relatos narrados por una anciana durante un viaje marítimo. Villeneuve escribía cuentos basados en el folclore europeo, diseñados para entretener en salones y bailes. Jean-Marie Le Prince de Beaumont, emigrada a Inglaterra en 1745, abrevió considerablemente la obra de Villeneuve y publicó su versión en 1756 como parte de Magazine des Enfants, ou dialogues entre un sage gouvernante et plusieurs de ses élèves. Beaumont simplificó la historia, omitiendo detalles de los orígenes de los personajes y modificando la transformación de la bestia, que en la versión original ocurre tras la noche de bodas. Su adaptación tuvo éxito inmediato y fue traducida al inglés en 1757 bajo el título de John Mises Magazine, Containin Dialogues between a Gaven y Saint Several Young Ladies of Quality, Her Scholars.
La tradición francesa del siglo XVIII tendía a desarrollar historias cotidianas con un enfoque en las emociones humanas, eliminando elementos crueles o sangrientos. Este estilo sobrio, lógico y racional marcó la narrativa de cuentistas como Perrault, L'Héritier, Madame de Aulnoy y Beaumont. En sus cuentos, incluso el más humilde de los hombres era un caballero, los pastores eran príncipes disfrazados, y los protagonistas solían ser reyes o reinas. Algunos autores y expertos han sugerido que el cuento de la Bella y la Bestia pudo ser influido por una historia real. Se trataría de la historia de Petrus Gonsalvus, quien, nacido en el siglo XVI en la isla de Tenerife, España, fue llevado a la corte del rey Enrique II de Francia. Petrus padecía la enfermedad de la hipertricosis, lo que provocaba un crecimiento anormal de pelo en el rostro y otras partes. En París fue acogido bajo la protección del rey y se casó con una bella mujer parisina llamada Catherine. Estas influencias en la historia explican las diferencias existentes entre la versión actual de La Bella y la Bestia, a través de estos escritores franceses, y las versiones más tradicionales. Interpretación. De entrada, el cuento simboliza la animalidad integrada en la condición humana, pues en muchísimos mitos y cuentos populares se habla de un príncipe convertido, por arte de hechicería, en un animal salvaje o en un monstruo, que es redimido por el beso y el amor de una doncella. La Bella y la Bestia también se puede interpretar como la llegada de una niña a su mayoría de edad y a su sexualidad. Concebido el amor de su padre, que la adoraba por encima del resto de sus hermanas, como un amor puro, la niña percibe la sexualidad como algo perverso, y todo hombre que sienta un deseo sexual hacia ella es una bestia. Solo a partir del momento en que Bella es capaz de asimilar las relaciones sexuales como humanas y adultas, puede alcanzar la felicidad. Otra variante de este concepto sería que el sentimiento de la bestia es primitivo y brutal, pero el amor de la mujer lo transforma en algo humano y comedido, simbolizado por la transformación física de bestia a príncipe. El cuento también se ha interpretado como crítica a los matrimonios por conveniencia. Las primeras versiones del cuento provenían de personas de clase alta del ancien régimen francés, donde tales uniones eran habituales. La unión de una chica, especialmente joven, con un hombre mucho mayor que ella, sin su consentimiento, se observa como metáfora en la narración. El cuento critica estas prácticas, pero al mismo tiempo reivindica que, si las mujeres buscan en el interior de sus ancianos maridos, pueden encontrar al ser bondadoso que se esconde tras la apariencia de bestia. O que ellas mismas consigan esa transformación por medio de su amor. La historia de la Bella y la Bestia aparece en muchas culturas en diversas formas. Arne Thompson enumera 179 cuentos de diferentes países con un tema similar. Generalmente son 3 hermanas. La más joven, Bella, es pura y bondadosa, mientras que las otras 2 muestran algunos de los peores rasgos humanos: avaricia, envidia, soberbia. Bella no recibe ningún nombre, simplemente es la más joven de las hermanas, y recibe su apodo por su belleza y por ser la preferida de su padre. Nunca aparece la figura materna, obviando así los conflictos que supondría que tal figura se opusiera a que la muchacha se fuera a vivir con un monstruo. Al mismo tiempo, se permite que la relación con el padre, normalmente rico, sea mucho más estrecha y posibilite el desarrollo de la narración. Aunque la bestia pueda adquirir muchas formas, serpiente, lobo e incluso un cerdo, el motivo es siempre el mismo: es rico y poderoso, pero nunca bello o atractivo. En un momento determinado, Bella se separa de la bestia, que cae, por alguna extraña razón, amor, traición, designios mágicos de su maldición, terriblemente enferma y yace moribunda. Los remordimientos de Bella, ya sean en forma de una simple lágrima vertida o un viaje hasta el fin del mundo por volver con su amado, salvan a la bestia, y ésta se transforma en un hermoso príncipe. La belleza implícita de la bestia resurge cuando Bella es capaz de atisbarla bajo la desagradable apariencia exterior. El cuento también se puede situar en un contexto psicológico. Los hombres suelen ser pasivos, las ancianas, poco o nada comprensivas. Bella, la más joven, siempre es pura y virginal, y su mayor deseo es una rosa. Para griegos y romanos, la rosa era el símbolo del placer, asociado al lujo y a la extravagancia. Representaba la flor del amor y el romance. Resalta el amor de Bella hacia su padre, al pedirle que le traiga una rosa. Cuando el padre cae enfermo y moribundo, se puede interpretar en un sentido literal o figurado, ya que el amor de Bella ya no es hacia su progenitor, sino hacia la bestia.